Bueno, entonces, buenas noches y bienvenidos a todos a esta tutoría de repaso número 3 de la asignatura de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a analizar el material que está en plataforma que se llama Diversidad en el aula. Soy el licenciado Jason Figueroa y sean bienvenidos todos los que están aquí en la tutoría, ¿verdad? Así es de que vamos a empezar a desarrollar el material y por ahí hay algunas preguntas para que ustedes puedan participar y analicemos así en conjunto, ¿verdad? Este material que se nos ha compartido. El objetivo dice que es describir las diferencias individuales de los alumnos como un recurso valioso para la enseñanza de las matemáticas. Y es que cuando nosotros damos una clase, entonces encontramos una gran diversidad de estudiantes dentro del aula, ¿verdad? Cada uno con una composición única, ¿verdad? En cuanto a aprendizaje, en cuanto a su ritmo y la respuesta que puede dar el aprendizaje. Así es de que queremos analizar o dedicar esta tutoría para reflexionar sobre este tema. Imagínense, se les asigna un aula de 25 estudiantes, todos diferentes en su manera de aprender, de asimilar el conocimiento y de responder, o de poder dar un producto con respecto a su aprendizaje. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros cuando decimos atención a la diversidad en la educación matemática? ¿Qué creen ustedes que significa? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, diga. Elsie María. Bueno, mi punto de vista sería de que a la hora que queramos, ¿verdad?, dar educación en matemáticas, tenemos que entender que no todos los alumnos nos van a comprender de la misma manera. Por ejemplo, tal vez de un grupo de 30, un grupo nos entienda con una técnica y otro grupo nos va a tener que entender con otra técnica. Entonces, tenemos que tener aquella diversidad para poder dar la educación de matemáticas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser un poco más creativos. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces podemos encontrar muchas estilos, ¿verdad? En lo que respecta a cómo los estudiantes van a aprender. Ahora la segunda pregunta dice, ¿qué implica atender la diversidad en educación? ¿Qué creen ustedes que implica para un profesor de matemáticas? Julio, por favor. Buenas noches a todos. Considero que atender la diversidad pues en educación significa, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, le escuchamos bien. Adelante. Vaya. Bueno, para mí implica pues entender de que no todos aprendemos de la misma manera, de que todos tenemos quizás mecanismos diferentes de una percepción y que pues como ya vimos pues la percepción es la que nos lleva al aprendizaje y que quizás unos tenemos una percepción más avanzada que otros y es por eso que debemos de comprender de que no todos van a aprender de una misma forma y que debemos de tener los mecanismos pues para que todos vayan quizás en un mismo ritmo, pero nosotros como digamos en el caso docentes, tenemos que tener los materiales necesarios para saber cómo aplicar de diferente forma a cada uno. Muy bien, muy buen punto de vista. No sé si alguien más levantó la mano. ¿No? Vaya, entonces lo que ustedes dicen es muy cierto, ¿verdad? Y no refleja entonces las diferencias que nosotros podemos observar en cuanto a aprendizaje. Quizás cuando fuimos a la escuela pudimos observar, ¿verdad? Cómo éramos diferentes con respecto a otros compañeros y cómo estos aprendían. Entonces, ¿qué diferencias podríamos nosotros observar en los estudiantes
sus intereses y sus estilos de aprendizaje. Por lo menos en algunos casos, ¿verdad? Hay estudiantes que se interesan más por una materia que por otra materia. Hay estudiantes bien interesados en la banda musical, otros estudiantes interesados en el equipo de fútbol, otros se interesan por aquellas asignaturas que están relacionadas con arte, y hay otros que se interesan más por llevar sus buenas notas en las diferentes asignaturas. En lo que respecta a la entrega, ¿verdad? Hay estudiantes que resuelven los exámenes rápido, otros estudiantes se tardan un poco más. Entonces hay muchas diferencias, ¿verdad? En cuanto a estilos e intereses de aprendizaje. ¿Quién de ustedes ha podido examinar? ¿Cuál creen ustedes que es su estilo de aprendizaje? Sí. Gloria, por favor. En mi caso podría decir que mi interés y mi estilo es como que poder llevar siempre por decirlo así, las mejores notas en las materias que me tocan. O sea, si tengo unas 5 materias o 4 materias, procuro llevarlas todas al margen sin descuidarme ni de una ni de otra. Esa sería mi diferencia. Muy bien, excelente, ¿verdad? Y aquí se puede, ¿verdad? Porque el cum honorífico en la universidad tiene un premio, por así decirlo, digamos. Julio, por favor. Sí, en este caso, podríamos observar que los estudiantes tienen diferentes quizás intereses o diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y también considerando de que en este caso quizás la familia también influye de una manera u otra, ¿verdad? A que se tenga un mayor aprendizaje significativo o a que se tenga un aprendizaje quizás más o menos, ya que si podemos ver, pues si tenemos unos padres responsables que están pues al día con sus hijos, pues también los hijos van a aprender a que el aprendizaje sí es significativo. Muy bien, excelente. Entonces, como bien lo comenta Julio, ¿verdad? Hay otros ingredientes que tienen que ver en las diferencias de aprendizaje, ¿verdad? Y ahí lo agregaba él, por ejemplo, el ambiente familiar. Es uno de los que puede afectar, en este caso, a los estudiantes. Podemos decir que cada uno de los estudiantes que nosotros observemos en un salón de clases es único. La mayoría de psicólogos dicen que es una combinación única y exquisita de ingredientes que pueden hacer a una persona. Así que nosotros podemos considerarnos de esta forma, desde las características físicas, las personalidades y habilidades y aptitudes que tiene cada uno de los estudiantes, hasta los ritmos de aprendizaje. Son diferencias que marcan la individualidad que puede tener un estudiante, ¿verdad? Y en algunos casos, pues con un poco de astucia y percepción, pueden ser muy fácil de observar en un grupo de estudiantes. Entonces, la diferencia es, ¿verdad?, que marca. Entonces, ¿cómo puede hacer o qué actividades diseña el profesor para que cada uno de estos estudiantes puedan tener cubrir sus intereses y demandas? La compañera mencionaba anteriormente, ¿verdad?, de las técnicas que se utilizan para cada uno de ellos, y es que son diferentes. Algunos estudiantes puede que aprendan únicamente con su libro de texto. Otros estudiantes quizás van a necesitar la explicación de un tutor o de un maestro. Otros estudiantes van a necesitar material, videos, material lúdico, ¿verdad? U otros van a tener que estar en compañía de sus compañeros para poder aprender. Entonces, todas estas diferencias que marcan, ¿verdad? Es lo que hace individual. Entonces, qué afortunado aquel estudiante que puede notar, ¿verdad?, lo que son todas estas diferencias técnicas que van a corresponder a sus estilos de aprendizaje, a sus personalidades, a sus aptitudes e intereses que puedan llegar a tener, ¿verdad? En el aula nosotros podemos observar una gran variedad de personas. La diversidad en el aula dice que no se manifiesta únicamente en las características físicas, sino que también observamos personalidad e intereses diferentes en los estudiantes. Y sobre todo, ¿verdad?, esta frase la marqué aquí en color rojo: los estudiantes difieren en sus ritmos para captar
la información primero para procesarla y en segundo lugar para emitir una respuesta. Así que imagínense, son 3 procesos cognitivos que están involucrados en el aprendizaje y entonces tienen que ver. Si lo aplicamos, por ejemplo, nosotros en matemática, ¿verdad? Si nos gusta la asignatura, entonces puede que se nos haga fácil para que nosotros podamos aplicarla. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que implica para un estudiante el llegar a dominar, por ejemplo, un contenido en matemática, realmente hay muchos procesos cognitivos de parte de esto. Dámonos, por ejemplo, a un tema fácil, ¿verdad? Que más adelante vamos a hacer el ejercicio. Una fórmula, por ejemplo, para aprender a calcular el área de una figura, el área lateral, ¿verdad? Para esto, ¿qué creen ustedes qué conocimientos tiene que adquirir el estudiante para calcular el área de una figura o de un cuerpo, por ejemplo? Pongámoslo un cilindro, un cono. Y vamos a escuchar a Patricia. Primero sería conocimiento de los teoremas. Muy bien, eso es bien importante, ¿verdad? Fórmulas que estén relacionadas con el área de un volumen o del volumen del cilindro. Por ejemplo, ustedes pueden pensar, ¿verdad? El estudiante tiene que reconocer los elementos de esta figura, ¿verdad? Ahí podríamos hablar del radio, de la altura, si es de un cono de la generatriz, y otros elementos, ¿verdad? Altura, volumen. Aparte de eso, también el estudiante tendría que reconocer las unidades de medida, ¿verdad? En algunos casos para los estudiantes es bien difícil comprender a qué se refiere un centímetro cuadrado, un metro cuadrado, y es algo que quizás nosotros, por tener este gusto por la matemática, podamos pensar de que es sumamente fácil, pero para el estudiante no lo puede ser. Aparte de eso, tiene que saber multiplicar, tiene que saber interpretar el número pi. Si le dan el diámetro es otro caso, si le dan el radio es otro caso. Entonces son muchos conceptos los que están involucrados, ¿verdad? En lo que podría ser un ejercicio que se puede explicar en 5 o 6 minutos. Así es que, como dice aquí, ¿verdad? Los ritmos para captar la información, para procesarla y para emitir respuestas también nos hacen diferentes a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces pensemos en ese estudiante promedio, ¿verdad? Que tiene que en un solo tema percibir todas estas características que nosotros estamos hablando. Y esto debería de ser perceptible, ¿verdad? Por el profesor de matemática para que pueda comprender la diversidad de aprendizajes que pueden existir en el aula. Entonces, hablando de esta diversidad, ¿verdad? En los estudiantes nosotros podemos encontrar, primero, diversidad de ideas, dice, experiencias y actitudes previas. Aquí, por ejemplo, entra lo que mencionaba la compañera, ¿verdad? Las ideas que traen previas a su aprendizaje o entorno familiar, los aprendizajes que han tenido en grados anteriores, ¿verdad? Cómo asimilaron ellos sus contenidos, etcétera. También podríamos decir una diversidad de estilos de aprendizaje que también pueden llegar a tener los estudiantes. Mientras que algunos pueden aprender de manera visual, otros van a necesitar tutores que les expliquen y otros más van a necesitar una combinación de todo esto. Y aunque la mayoría de psicólogos concuerdan en que nosotros tenemos un estilo de aprendizaje predominante, casi siempre vamos a tener una combinación de todos estos estilos que nosotros podríamos saber. También los ritmos de aprendizaje marcan la diferencia en cuanto a los estudiantes. Desde el estudiante que aprende rápido hasta el estudiante que va lento y a su propio ritmo, como aquí lo dice, también marca una diversidad que nosotros podríamos hablar en los estudiantes. Y finalmente, ¿por qué no decirlo, verdad? Una diversidad de intereses, motivaciones y expectativas. Esto de verdad que hace que en el aula, ¿verdad? Tengamos desde los estudiantes que están motivados para ir a la universidad
a los que se preguntan por qué les tienen que enseñar matemática en el aula, ¿verdad? Es la realidad de lo que sucede. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿verdad?, de que realmente son múltiples factores los que nosotros podemos observar en los estudiantes en una clase de matemática y que van a hacer, ¿verdad?, que cada uno de ellos sea único e irrepetible. No podemos decir que tenemos 30 o 25 estudiantes iguales. Ese sería un error del maestro de matemática, pensar que todos son iguales, aunque podría suceder, ¿verdad? Así que entonces, educar para este pluralismo, este párrafo se encuentra ahí en el material y es de Amoros y Pérez, dice, educar para este pluralismo, dice, conlleva educar desde la igualdad, en el respeto del otro, del diferente, del que procede de otra cultura, habla otra lengua, practica religión o no, padezca una discapacidad física o psíquica y sufra el rechazo de vivir en situaciones de pobreza o marginación social. Así es que el párrafo, la lectura de estos también nos hace pensar, ¿verdad?, que el profesor, aparte de enseñar esas fórmulas, esos números, también puede contribuir, ¿verdad?, a la aceptación de esta diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje que pueden haber entre los estudiantes. No siempre ha sido así, ¿verdad? Anteriormente se premiaba, por ejemplo, a los estudiantes que cumplían con buenas notas, ¿verdad? Y los estudiantes que iban mal se ubicaban inclusive en una parte del salón de clase. Entonces eso definitivamente no contribuía a ver la igualdad entre las personas y educar para este pluralismo al que se está haciendo mención en este contenido, ¿verdad? Ahora pues se hace mucho más alusión, ¿verdad?, que la clase de matemática también tiene que responder a la igualdad, al respeto y a la aceptación, ¿verdad? Imagínense que en lugar de hacer esta clasificación de estudiantes buenos y estudiantes malos, ¿verdad?, como antes se respetaba, se hacía en las clases, entonces en lugar de esto mejor hacemos una combinación de estudiantes, ¿verdad?, para que haya igualdad de grupos, se fomente el respeto en el aprendizaje grupal y también se tiene que ver la aceptación en cuanto a la diferencia de estilos de aprendizaje. Aquí estamos fomentando nosotros a otra categoría. Veamos a qué se refiere esta parte con los estilos de aprendizaje. Voy a intentar compartirles un video que habla acerca de los estilos de aprendizaje. Vamos a ponerlo con sonido. Y ustedes me dicen si lo pueden escuchar. El aprendizaje visual. ¿Sí se puede escuchar? Sí, Los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual asimilan muy bien las imágenes, gráficos, diagramas, vídeos y otros materiales de aprendizaje de ese estilo, pero no son tan buenos estudiando con textos escritos. Los estudiantes visuales también tienen tendencia a dibujar su modo de razonamiento como una forma de comunicar sus ideas tanto a sí mismos como a los demás. Suele ser beneficioso para ellos crear símbolos o usar iniciales para crear un lenguaje visual cuando toman apuntes. Les gustan los profesores que gesticulan y el lenguaje descriptivo o pintoresco. Si tienes este estilo de aprendizaje y quieres sacarle el máximo provecho, las clases o los vídeos online son una buena forma de empezar a estudiar en casa. Podrías usar imágenes para que te ayuden a recordar ciertas ideas o conceptos. Usar mapas mentales puede ser una forma intuitiva de representar tus pensamientos, y el uso de fichas con imágenes es muy útil a la hora de estudiar otros idiomas. La representación gráfica de datos puede ayudarte a obtener mayor conocimiento cuando examinas mucha información. El aprendizaje auditivo. Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Pueden hacer esto mediante debates cara a cara, de uno a uno o en grupos. También son buenos aprendiendo en clases, en las que los profesores son buenos comunicadores. Son, de forma general, más lentos leyendo que los estudiantes de otros estilos de aprendizaje. Y a menudo sus apuntes son descuidados y prefieren escuchar a preocuparse en tomar apuntes al detalle. Poder dar sus respuestas en voz alta
o en un escenario de examen, así como transmitir sus respuestas en su cabeza, suele ser beneficioso para los estudiantes auditivos. De todas las preferencias, quizás es la que más se ajusta a un entorno tradicional de estudio en clase. Sin embargo, esto no significa que no haya nada que puedas hacer para sacar más rendimiento a tus estudios. El uso de recursos de audio, como podcast, clases o la radio, podrían serte de gran ayuda en tus estudios. Los estudiantes que se apoyan en el aprendizaje auditivo de manera significativa se benefician del uso del software de reconocimiento de voz, que requiere que te apoyes en tus apuntes de clase verbalmente. Mediante lectura y escritura. Este tipo de estudiantes aprende mejor leyendo o escribiendo. Se sienten extremadamente cómodos con información que es presentada en un formato textual como listas, folletos, libros o manuales. A menudo toman apuntes palabra por palabra y aprenden más fácilmente de profesores que incluyen mucha información en las frases que pronuncian. Cuando se les presenta información visual, aprenderán mejor si convierten la información en textos o especialmente en listas. Para poder sacar el máximo provecho de este estilo de aprendizaje, además de tomar apuntes en clase, puedes usar recursos de texto online. La red está llena de ebooks, artículos y ensayos, que afortunadamente son además de fácil acceso. También puedes beneficiarte del uso de fichas, siempre y cuando contengan texto. Leer y releer tus apuntes te da una ventaja significativa, ya que estos te ayudan a recordar el contenido de forma muy rápida. El aprendizaje kinestésico. Estos son estudiantes que aprenden haciendo, manipulando y tocando. Son los que suelen adoptar el enfoque más práctico. Esto no quiere decir que actúen antes de pensar, tan solo significa que consiguen entender mejor al llevar las cosas a la práctica y analizar las cosas por sí mismos. Necesitan estímulos externos para no perder interés. Prefieren pensar en global antes de entrar en los detalles. Los que aprenden mediante la práctica también toman apuntes, aunque sea tan solo para mantener sus manos ocupadas, pero expresan sus ideas y conceptos en su propio lenguaje, a diferencia de los que tan solo copian lo que el profesor dice. Para sacar el máximo provecho de este estilo de aprendizaje, te aconsejamos que siempre que sea posible, busques la aplicación práctica de aquello estudiado, independientemente de que esto signifique llevar a cabo un experimento o escribir un informe, dado que mientras lo que consideres relevante permanecerás involucrado. Para estudiar, debes crear un entorno de inmersión en el que operar. Puedes usar cualquier recurso que mantenga tus sentidos alerta, como la música, y no te preocupes por moverte constantemente mientras estudias, pues mantenerte quieto en la silla puede hacer incluso que te aburras. El aprendizaje multimodal. Pero la mayoría de gente, aproximadamente un 60%, en realidad aprende con una combinación de todos estos estilos. Algunas personas pueden tener un par de preferencias principales, pero no es común que un estudiante tenga 2, 3 o 4 preferencias al mismo nivel. Siempre hay una que sobresale más que las otras. La ventaja de conocer tus preferencias a la hora de aprender es que puedes jugar con tus fortalezas y aprovechar mejor tu tiempo. Asimismo, cuando los estudiantes tienen una idea clara sobre cómo quieren recibir la información, el profesor puede reaccionar en consecuencia. Y cuando nuestras preferencias de aprendizaje son tenidas en cuenta para diseñar el entorno, los estudiantes se involucran y aprenden más y mejor. Bueno, aquí termina este vídeo por hoy. Esperamos que... Vaya, entonces en este vídeo se explicaba los diferentes estilos de aprendizaje que nosotros podemos llegar a tener, ¿verdad? ¿Cuál estilo creen ustedes que es el predominante en ustedes? Buenas noches, yo creo que un poquito de cada uno. Creo que hemos jugado con cada uno y nos podemos identificar con más de uno. Muy bien.
Ahí mencionaba de que puede darse una combinación, ¿verdad? César, por favor. Sí, buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Gracias. En mi caso, sí tengo como que soy más de aprender del aprendizaje kinestésico, creo, si no recuerdo muy mal. Porque cuando hago las cosas siento que las comprendo más rápido. Muy bien. Entonces, ustedes pueden evaluarse, ¿verdad? Que ahí dice que hay un estilo de aprendizaje que es el más predominante en nosotros, aunque pudiesen haber varios estilos que pudiéramos tener una combinación, ¿verdad? La importancia, como mencionaba ahí el autor de este video, ¿verdad? Es que nosotros podemos contribuir a fortalecer nuestras capacidades si nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y esto puede pasar en el caso de los estudiantes que nosotros tenemos en la clase de matemática. Podemos encontrar esta variedad de estilos y ayudarles también a que ellos puedan crecer, ¿verdad? Con sus habilidades y fortalezas. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad? En que el docente sí puede contribuir independientemente del estilo que tenga el estudiante para que los alumnos puedan crecer en sus propias capacidades y en sus propios valores y metas, ¿verdad? Esto involucra pues que para el docente, ¿verdad?, pueda hacer una propuesta coherente para que los estudiantes puedan aprender. A veces puede ser un poco limitado, ¿verdad? Porque el tiempo, por ejemplo, de duración de la clase puede ser muy corto o las actividades ya están propuestas y quede poco margen para que el docente pueda elaborar su propio estilo de aprendizaje. Sin embargo, ¿verdad?, siempre habrá aquella estrategia, aquel tiempo que se pueda dedicar para llegar a aquellos estudiantes, ¿verdad?, en los que se pueda colaborar de esta manera. Algunas actividades que pueden llegar a ser muy útiles a la hora de trabajar con los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad?, y presentar en esta diversidad, por ejemplo, pueden ser, ¿verdad?, si tenemos estudiantes que tienen diferencias de lenguaje o de estilos de aprendizaje, ¿verdad?, es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos estos grupos y tratamos de interesarnos en que sean mixtos. Normalmente, si nosotros hacemos grupos, no estudiantes, los que van aventajados con el aprendizaje van a querer estar juntos. Pero esto no sería bueno, ¿verdad? Ya que no estaríamos fomentando el respeto y la igualdad dentro de los estudiantes. De igual manera, ¿verdad?, es conveniente en algunas ocasiones que nosotros podamos tener líderes y que estos puedan contribuir, ¿verdad?, a estos grupos a poder crecer en sus diferentes habilidades. Estrategias también que funcionan en matemática, ¿verdad?, es cuando ellos presentan exposiciones sobre algunos ejercicios o alguna aplicación a la matemática del entorno. Entonces aprovechamos que los estudiantes ya recibieron el contenido y solamente ellos van a compartir con los demás lo que han aprendido con respecto a este tema. Así es, entonces nosotros podemos responder, ¿verdad?, a esos factores de diversificación. O en algunos casos, ¿verdad?, podríamos llegar inclusive a disminuir, por ejemplo, la tarea, ¿verdad?, que tienen los estudiantes, que nosotros sabemos que tienen dificultades, con el objetivo de que ellos puedan comprender, ¿verdad?, de que pueden lograr metas a corto plazo y así un poco estimular en este caso en ellos la autoestima positiva, ¿verdad?, para que se sientan comprendidos. Como veíamos en la lámina anterior, ¿verdad?, y en el video, creo que se me ha quedado trabado ahí. Como veíamos en el video, ¿verdad?, también podemos observar que hay muchos estilos de aprendizaje que podemos nosotros respetar, ¿verdad? El aprendizaje lógico, que sería el aprendizaje lógico matemático, ¿verdad? Son los que dice prefieren utilizar la lógica y el razonamiento, son buenos para comprender texto, ¿verdad? También está el aprendizaje físico, que sería el kinestésico. Estos prefieren realizar tareas manuales relacionadas con los sentidos, así como usar su cuerpo en el proceso de aprendizaje. El siguiente sería el aprendizaje visual espacial.
Esto dice que prefieren utilizar imágenes, dibujos, esquemas para memorizar y retener conceptos. Aquí quizás algunos de ustedes se vean, ¿verdad? Cuando están haciendo todos los conceptos. A veces hacemos resúmenes de fórmulas cuando vamos a tener una evaluación. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos ser visuales en este estilo de aprendizaje. Otro que nosotros podemos observar es el aprendizaje social. Este dice que son estudiantes que aprenden predominantemente de manera en grupos cooperativos con otros estudiantes. El aprendizaje musical, por supuesto. Estos dice que prefieren apoyarse en música y ritmos mientras asimilan conceptos. El otro aprendizaje sería el aprendizaje verbal lingüístico, que es similar, dice, al aprendizaje musical, pero se centra en el uso de las palabras relacionadas con el concepto de aprender. Y otro estilo, ¿verdad? Que también quizá un poco común en los matemáticos, ¿verdad? El solitario o intrapersonal, ¿verdad? Prefieren estudiar y preparar los contenidos, dice, sin compañía. Así que aquí podemos observar diferencias que observamos en los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué actividades podría llevar a cabo el profesor de matemática para fomentar en el aprendizaje en cada uno de estos estilos de aprendizaje? ¿Qué actividad creen ustedes que se podría diseñar y a qué estilo estaríamos apuntando? O puede ser que ustedes hayan tenido una actividad que fueron estudiantes y se consideró exitosa, ¿verdad? ¿Alguien tiene una experiencia o una idea que la quiera compartir? No, no la hay. Bueno, les comparto una que utilicé hace poco, ¿verdad? Íbamos a hacer una guía final de ejercicio al final de cierto tema, ¿verdad? Y entonces los estudiantes los organizamos así aleatoriamente en grupos de 3, ¿verdad? Posteriormente se les asignó un ejercicio a cada uno de estos que estaba en la guía, ¿verdad? Y al final la clase lo iban a pasar a exponer. Entonces, siento de que funcionó, ¿verdad? Porque los estudiantes tuvieron la oportunidad de relacionarse con algunos que tienen menos tiempo o oportunidades para poderlo hacer, ¿verdad? En algunas ocasiones se relacionan únicamente entre sus mismos amigos y no conocen a otros compañeros de la clase. También el hecho de poder trabajar siempre de manera grupal, ¿verdad? Ayuda a que lo que alguno ha entendido u otro lo ha hecho, lo puedan contribuir, ¿verdad? Así entonces a los que prefieren este aprendizaje cooperativo, les estamos aportando también para que lo puedan hacer, ¿verdad? Los estudiantes que quizás tenemos tendencia a ser un poco visuales, ¿verdad? Tenemos ahí algún apoyo que puede elaborar el compañero para poder resolver un ejercicio o algo así de esa manera, ¿verdad? Entonces, en matemática también podemos diseñar, ¿verdad?, estas actividades que permitan que los estudiantes puedan llegar a tener este aprendizaje. Si nosotros nos podemos a pensar, ¿verdad?, en un salón de clase vamos a tener de todos estos estilos de aprendizaje que se mencionan aquí, vamos a tener un número de cada uno de ellos. Así es que entonces las actividades que se diseñen para el aprendizaje tienen que ser tan variadas como son los estilos de aprendizaje que puedan llegar a tener los estudiantes. Así es de que tremendo reto que tenemos como futuros maestros de matemática para poder hacer llegar, ¿verdad?, el conocimiento a estas nuevas generaciones.
A continuación les comparto un test que presenta, dice que es para que nosotros podamos deducir cuál es el estilo de aprendizaje que nosotros tenemos. Está bastante curioso. Quizás se lo voy a compartir para el día de mañana, y por la mañana que tenemos un poco más de tiempo, podemos hacer el test, ¿verdad? Y encontrar ahí cuál sería el estilo de aprendizaje predominante entre nosotros. Por ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes actividades disfrutan más? Escuchar música, ver películas o bailar con buena música. Segunda pregunta, ¿qué programa de televisión prefieres? Reportaje, descubrimientos, lugares, cómico y de entretenimiento o noticias del mundo. Y así sucesivamente. La idea es que se vayan marcando en las 40 preguntas que tiene el cuestionario la respuesta que nosotros tenemos. Y con respecto a la respuesta que nosotros vayamos obteniendo, entonces podemos llegar a la conclusión, ¿verdad?, de cuál es el estilo de aprendizaje que es predominante en nosotros. ¿Por qué es bueno saberlo, verdad? Porque de esta manera nosotros podemos fortalecer, como decía en el video, ¿verdad?, nuestras capacidades y nuestros aprendizajes. Todos podemos llegar a aprender, ¿verdad? Quizá algunos temas se nos hagan difíciles o algunas materias se nos hagan difíciles, pero si conocemos nuestro estilo de aprendizaje, entonces podemos llegar a dominarlo, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a una siguiente subtema que está ahí en el apartado de este material y tiene que ver con la inteligencia, ¿verdad? Este ha sido un tema, como se describe ahí en el material, de mucho estudio a lo largo del tiempo de los psicólogos, ¿verdad? Cómo es que los estudiantes aprenden. Algunas ideas que se tiene con respecto a la inteligencia es, por ejemplo, que es la capacidad de aprender, es el conocimiento completo adquirido por la persona o la habilidad para adaptarse con éxito a situaciones nuevas y al ambiente general. Quizás si nos preguntaran a nosotros cuál es la inteligencia, ¿verdad? Podríamos mencionar esto, ¿verdad? La capacidad para poder resolver problemas de la vida cotidiana o de enfrentarse a nuevas situaciones y resolverlas con éxito. Entonces, para muchos psicólogos, ¿verdad?, la inteligencia dice que más de la mitad de los expertos instruyó entre los aspectos importantes de la inteligencia procesos de nivel superior, como el razonamiento abstracto, la solución de problemas, la toma de decisiones, pero dice que la mayoría discrepaba en lo concerniente a la estructura de la inteligencia, si se trata de una habilidad o muchas habilidades. De hecho, en algunas escalas que se presentaron, ¿verdad?, de la inteligencia, algunos mencionaron, por ejemplo, que podría ser una habilidad básica, el desempeño de tareas, o inclusive, ¿verdad?, el hacer un buen trabajo. Pero en lo que está una breve historia ahí de la inteligencia en general, ¿verdad?, se menciona que hubieron muchos psicólogos que empezaron a hacer sus pequeños ensayos sobre cómo clasificarlo. Por ejemplo, el primero de ellos fue Alfred Binet. En la historia dice que él empezó a elaborar un material para determinar el grado de retardo mental de los niños con su país, con el fin de orientarlos pedagógicamente. Posteriormente se asoció con su amigo psicólogo Simon y llegaron a tener esta escala de inteligencia de Binet-Simon, ¿verdad?, que sirvió para hacer esto. Otro aporte que se hizo también con respecto a la inteligencia fue este de Charles Spearman. Él dice que propuso la existencia de un atributo mental al que llamó G, o la inteligencia general, ¿verdad? Muy interesante esto, de que dice que en cualquier actividad mental que nosotros llevemos a cabo, interviene este factor G que va a diferir de persona en persona. Así entonces, la historia de la concepción de la inteligencia, ¿verdad?, tiene varios hallazgos importantes, ¿verdad? En 1905, Binet y Simon, crearon el test para poder determinar el retardo mental que tenían algunos niños, ¿verdad? En 1927, Charles Spearman publicó este libro que habla de este atributo mental G, que difiere de persona en persona para resolver un problema, ¿verdad?
Posteriormente, en 1935, el psicólogo Terman dice que evaluó con una escala de inteligencia a todos los soldados de la milicia. Lo importante de este hallazgo fue, ¿verdad?, de que pudo finalmente tener un instrumento científico que determinaba la diferencia que podía llegar a haber entre cada persona. Otros hallazgos importantes, ¿verdad?, por ejemplo, fue el de Vermont en 1950, ¿verdad?, que derivó, dice, de que habían muchos factores específicos relacionados con la inteligencia y que no solamente se referían a uno en especial, ¿verdad?, sino que más adelante, en 1967, Guilford dice que derivó por lo menos 120 factores asociados a la inteligencia, imagínense. Y para finalizar, ¿verdad?, en el año de 1982, el psicólogo Aywood definió la dimensionalidad en el índice de inteligencia de cada persona. Así es de que esto de la inteligencia ha sido un tema de mucho interés para la psicología educativa, ¿verdad? La desventaja que existió quizás allá por los años 40, ¿verdad?, que como dice el material, se hacían test de inteligencia a los estudiantes y se etiquetaba cada uno de acuerdo a lo que se tenía. Entonces, en lugar de utilizarlo para potencializar las habilidades que tiene cada uno de los estudiantes, se utilizó para etiquetarlo, ¿verdad? Eso fue el lado negativo que tiene. Posteriormente, ¿verdad?, ahora se conoce mucho hay muchos test de inteligencia que se pueden hacer incluso en línea, ¿verdad? Él inspiró esta escala para evaluar la inteligencia de los soldados ahí por los años 40, y fue entonces cuando dice que se despertó, ¿verdad?, un fuerte interés por la medición de la inteligencia, en especial por definir el coeficiente de intelectualidad de cada una de las personas, tomándose desde el índice empieza alrededor de los 60 puntos y termina al finalizar en los 160 puntos, clasificándose como desde inferior hasta superior. Ahora, esto sirve para clasificar a las personas. Entonces, ha sido mucho el interés que han tenido los psicólogos. Vamos a hacer a continuación un ejercicio en el cual vamos a desarrollar una clase de matemática. Y posteriormente de la clase, veamos entonces qué aportes son los que ustedes podrían sugerir que nosotros le podríamos hacer a la clase para que tenga atención a la diversidad. Bueno, entonces te las presento. Escogí esta clase que es de 8º grado, se llama Área Superficial de la Esfera. Esta clase la vieron hace poco los estudiantes de 8º grado en la unidad 7, ¿verdad? Y previo a esta clase estuvieron viendo las fórmulas para el área y para el volumen de los cuerpos y sólidos geométricos. Entonces, en este caso en especial, los estudiantes van a aprender sobre el área superficial de la esfera. Así que se les plantea la siguiente situación inicial para que ellos puedan pensar, ¿verdad? Se tiene una esfera, dice, y un círculo de radio R. ¿Qué relación existe entre el área de la esfera comparada con la del círculo y el círculo que se presenta, ¿verdad? Y qué se puede concluir sobre el área de la esfera? Ahora piensen ustedes por un momento, ¿verdad? ¿Qué relación podría existir entre el círculo que tiene un radio R, ¿verdad?, y el área que tiene una esfera que también tiene esa misma longitud R? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántas veces podrá contener el área de la esfera al área de este círculo que tienen el mismo radio? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que el área sería la misma para los dos. Ujú. Vaya, muy bien. ¿Hay otra opinión? ¿No? Vaya, veamos qué podríamos hacer. Entonces, la solución, ¿verdad? Dice que para resolver esta situación podríamos tomar una esfera que se pueda cortar, un cordel y un clavo, ¿verdad? Como se muestra en la siguiente imagen, ¿verdad? Esta esfera se podría cortar por la mitad y entonces aquí en el centro le podríamos fijar ese clavo, ¿verdad? Para posteriormente, en una de las mitades que nosotros tenemos de esta esfera, entonces podríamos colocar, dice, el clavo en la punta del polo, por así decirlo, ¿verdad? Y empezar a envolver el cordel, dice, alrededor de un alfiler colocado en el centro de la región circular, como podemos observar en este caso. Si fijamos el centro de una de las semiesferas, entonces dice que vamos a enrollar este cordel hasta cubrir todo el círculo o esta mitad que nosotros estamos tomando, ¿verdad? Y se corta el sobrante, como aquí se muestra. Luego vamos a desenrollar el cordel, ¿verdad? Tomando la medida de lo que se ha utilizado y posteriormente entonces dice que vamos a fijar el cordel sobre uno de los polos de la esfera y lo vamos a enrollar como se muestra aquí en la figura C. Este proceso dice que lo vamos a repetir en la esfera hasta cubrirla por completo. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuánto de este cordel necesitamos para poder cubrir la esfera completa? Y la respuesta es que al hacer este procedimiento, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta que es necesario cortar 3 pedazos de cordel con igual longitud, al igual que el primero. Con este resultado, entonces se puede comprobar, ¿verdad? Que se tiene el área superficial de la esfera, dice que es 4 veces el área del círculo de igual radio. Entonces, de ahí podemos sacar una conclusión, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuál es la fórmula para el área de un círculo? Área es igual a radio al cuadrado. Radio al cuadrado, pero lo multiplicamos por un número. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Excelente, muy bien. Entonces, como hemos descubierto, ¿verdad? Que tenemos que multiplicar por 4, el área de un círculo de radio es igual a pi por el radio, o lo que sería lo mismo, pi por radio elevado al cuadrado. Entonces, el área superficial de la esfera tendría que ser de la siguiente manera. Todo el área lateral de la esfera va a ser 4 veces pi por radio elevado al cuadrado. Esta respuesta pues va a depender de las unidades de longitud que nosotros utilicemos. Podría ser que el radio se nos presente en centímetros, se nos presente en metros cuadrados, en kilómetros, etcétera, o milímetros inclusive. Podrían ser diferentes unidades. Entonces el área cuadrada se va a expresar, ¿verdad? En milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera. Veamos en el siguiente ejemplo cuál sería otra forma de ver el área de la esfera. Aquí dice que vamos a comparar el área de una esfera lateral con el de un cilindro, cuyo radio va a ser igual al de la esfera y su altura va a ser igual que el diámetro. Entonces significa que va a tener 2 radios. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, pues entonces tenemos dos. ¿Cuál es la relación entre el área de la esfera y el área lateral del cilindro? La respuesta es de que podemos hacer la misma actividad anterior, pero ahora recubriendo el cilindro con el cordel y luego cubrir la esfera con el mismo cordel. Entonces, al hacer esta actividad, ¿verdad? Si pudiéramos llevarla a cabo, podemos concluir que el área de esfera de radio R es igual al área lateral del radio del cilindro que tiene el radio R y la altura 2R, es decir, un diámetro. Entonces quiere decir que el área va a ser, ¿verdad? 2pi por la altura, 2pi por R por la altura, pero la altura en este caso se nos dice que es un diámetro, lo cual serían 2 radios. Por lo tanto, llegaríamos a la expresión final 4pi por radio,
o lo que es lo mismo 4pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces así de dos formas diferentes hemos podido comprobar cómo podemos encontrar el área lateral total de una esfera, ¿verdad? Utilizando esta expresión 4 por el número pi por el radio elevado al cuadrado. Recordemos que el número pi está asociado a la relación, ¿verdad?, entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, que normalmente lo utilizamos como 3.14. Ahora ustedes van a trabajar los ejercicios que están planteados para esta clase, ¿verdad?, que sería el número 1, ¿cuál será el área total de una esfera cuyo diámetro es igual a 12 centímetros? Y el número 2, ¿cuál es el diámetro de una esfera cuya área es igual a 144 pi centímetros cuadrados? Pero para que puedan llevar a cabo estos ejercicios, pues vamos a resolver uno, ¿verdad?, que sería el que se presenta aquí en pantalla a continuación. Dice, encuentra el área superficial de la esfera que tiene de radio 12 centímetros. En este caso, observen ustedes que el radio se nos presenta de 12 centímetros, lo que significa que el diámetro mide 24, ¿verdad? Podría dársenos esa longitud. Si se nos da el diámetro, pues nosotros vamos a utilizar la mitad, que sería el radio. Entonces, de acuerdo a la expresión que hemos utilizado, esto tendría que ser 4pi por 12 centímetros elevados al cuadrado. Ahora, ¿qué significa una cantidad elevada al cuadrado? Como ustedes ya saben, ¿verdad?, significa que esa cantidad se multiplica por sí misma 2 veces, 12 por 12. O vamos a obtener en este caso 144 centímetros cuadrados, el radio elevado al cuadrado. Ahora esta cantidad la multiplicamos por 4pi y vamos a llegar a una respuesta de 576 pi centímetros cuadrados. Esto sería el área lateral de esta esfera en unidades cuadradas. Ahora pues entonces sí, ustedes pueden regresar a los ejercicios planteados para esta clase y llegar a una respuesta, ¿verdad? Vaya, esa es, ahí les he ejemplificado a ustedes lo que sería una clase tradicional como está planteada en los libros de texto actuales, ¿verdad? Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que esta clase obedece así como se presenta, ¿verdad? Obedece a la diversidad que se tiene de los estudiantes, que le podríamos mejorar, que tiene de bueno? ¿Qué opinan? Vamos a ver, ¿quiénes no le hemos escuchado hoy? Gerardo Vladimir, no sé si está ahí. ¿Qué opina de la clase? ¿Cree que podríamos hacer algo mejor para favorecer la atención a la diversidad de estudiantes? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, fíjese que estos libros de mate en realidad no tienen esa facilidad para aplicar y abarcar todos los estilos los tipos de aprendizaje. La verdad es que le falta la manera como de trabajar en equipo. Otra, ¿cómo lo podría decir? Poner en práctica algunos tipos de aprendizaje, pero sí, creo que se limita bastante. Y como que se debería incluir un poco más en lo visual. Hay personas pues que también, como mencionábamos, en los tipos de aprendizaje, les cuesta el analizar, ¿cómo podría decir? El practicar esto, pues. Entonces, creo que sí es necesario mejorar un poco. Muy bien, buen punto. Vamos a escuchar. ¿Quién? Julio Daniel, por favor. Sí considero de que la iniciativa pues contempla, ¿verdad?, sobre una enseñanza que todos vamos acorde al mismo tema. Sin embargo, no considera a todas las personas pues que no comprenden dicho tema, y que en ese caso pues al pasar a otro tema queda el vacío de no saber pues cómo resolver los ejercicios del tema anterior.
Entonces, porque incluso creo que hay hasta tiempo estipulado para establecer una clase y dar a conocer ese tema. Entonces, digamos, se vence el tiempo y los estudiantes que van a un corto nivel educativo no logran entender significativamente los procesos sobre ese tema. Entonces, considero de que si la iniciativa fuera mejor elaborada, contemplando otros materiales educativos, sería mejor. Muy bien, aporte. Analizamos eso del ritmo, ¿verdad?, de aprendizaje de los estudiantes. ¿Y qué actividades creen ustedes que podría llevar a cabo el profesor de matemática para favorecer la atención a la diversidad, en este caso, en una clase como la que mostramos ahora? Sí, Lisa. Sí, César, por favor. Y luego Génesis. Sí. Sí, gracias, Lick. Creo conveniente que es muy necesario, si está en la posibilidad de la institución y del docente, tanto como de los alumnos, el hecho de poder presentar lo que es un video explicando la forma en que se desarrolla el ejercicio, ya que muchas veces el hecho de verla plasmada en imágenes en el libro se vuelve bastante difícil en la comprensión, por el hecho de que a veces no comprendemos cómo se está desarrollando el ejercicio, porque solo vemos las imágenes, a algunos les cuesta esta manera del análisis y la comprensión. Y creo que si desarrollamos o presentamos un video, si se puede dentro de la institución, sería una mejor comprensión, por el hecho de que en el ejercicio nos mencionaba que tanto la esfera como el círculo tenían cierto radio, o sea, no hay un radio en específico. Entonces en el video se puede especificar que como no tenemos un radio en sí, se toma una esfera de cualquier dimensión, de cualquier tamaño, para poder tomar, y el círculo sería del mismo radio de esta esfera, porque a veces tiende a confundirse en este caso que no sabemos diferenciar el hecho de que tenemos un valor X. Muy bien, gracias. Génesis. Buenas noches, Lick. Yo opino que podría utilizar, el profesor podría hacer uso de la utilería para captar la atención de los estudiantes, porque puede ser un globo terráqueo, o sea, una esfera, para que ellos puedan entender como de una manera más materializada, digamos. Sí, muy bien. Eso quería mencionar yo. Gracias, muy buen aporte de ambos. Imagínense que el profesor lleva, ¿verdad?, el globo que dice ahí la compañera y los 4 círculos para poderlo forjar adecuadamente y forrar, ¿verdad?, el globo en la esfera que se lleva a continuación. Entonces pienso yo que sería una actividad lúdica, ¿verdad?, para aquel estudiante visual o kinestésico. Jamás se le va a olvidar, ¿verdad?, que se necesitaron 4 círculos para poder completar todo el área de la esfera que se tiene ahí, ¿verdad? Esa sería una actividad. Y en lo que respecta a la ordenación de los estudiantes con la resolución de los ejercicios, ¿verdad?, ¿qué podría hacer el docente para favorecer la atención de la diversidad de estilos de aprendizaje y de ritmo? ¿Qué harían ustedes? Elsie Marina, por favor. Sí, si tenemos un poco, ¿verdad?, de todos los estudiantes, pues sería formar grupos y que cada grupo lo explique de diferente manera para que quede claro entre todos. Una sería visual, la otra sería auditiva. En visual podría ser un video, como dice el compañero. En auditiva sería un grupo como debatiéndolo. Otros como en carteles, ¿verdad?, para abarcar lo que es la lectura y escritura. Y en el kinestésico estaría la posición con los círculos, así como sabía en el video. Podrían ser pelotas, ¿verdad?, y después cortarlas.
Esa sería mi opinión. O sea, explicar el tema en diversas formas para que entre todos quede claro. Muy bien, excelente. Génesis nos tiene otro aporte. Yo creo que una de las cosas que yo haría sería pasar a cada estudiante quizás a que diera un aporte a la solución del problema, ¿verdad? Que uno haga el primer paso, el siguiente lo que le sigue, así hasta completarlo y así de una manera, digamos, más participativa para todos. Sí, excelente idea, me ha gustado. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Se necesita, para las clases se necesita el diseño, ¿verdad? Aquí estamos hablando de esta parte para que una clase no sea como tal, ¿verdad? Por ejemplo, dice que en el ejercicio pudieron observar ustedes de qué se varía, ¿verdad? En algunos casos se daba el radio, en otros el diámetro, en otros ejercicios se presentaba al revés, el área, y se pedía encontrar cuál era el radio o el diámetro de la esfera presentada. Entonces ahí es donde los estudiantes están jugando y podría convenir lo que dice la compañera. Pues ahí hemos hecho un pequeño ejercicio de análisis, ¿verdad? De cómo en la clase de matemática entonces nosotros podemos atender la diversidad de los estudiantes. Voy a detener aquí la grabación.